Queridos amigos, queridas amigas de la Universidad de la Experiencia, quería, como hago todos los años, acompañaros en el acto de clausura de este curso, pero este año todo es atípico. Nos hemos encontrado con que desde marzo hemos tenido que suspender las clases, bueno, nos hemos tenido que encerrar en nuestras casas, algunos incluso hemos tenido que compartir el espacio de nuestra casa pues con personas más vulnerables o personas que en un determinado momento pues, podrían tener síntomas de coronavirus, lo cual nos ha hecho estar pasando por una situación especialmente preocupante. Lo primero de todo es desearos que vosotros y vuestras familias estéis bien, acordarnos de todas las personas que han fallecido como consecuencia de este virus que se ha metido en nuestras casas y en nuestras vidas y nos ha desbaratado toda la normalidad que teníamos hasta ahora. Bien, yo quería deciros que no por estar en nuestras casas nos hemos olvidado de vosotros, de los alumnos y alumnas de la Universidad de la Experiencia, que para nosotros sois importantísimos, y tampoco de los profesores y profesoras que han estado pendientes de cómo podían retomar las clases el curso próximo. Yo quería agradeceros la paciencia que habéis tenido durante todos estos meses y también quería agradecer pues, a las personas que llevan directamente la Universidad de la Experiencia pues el trabajo que han desarrollado para que podamos comenzar el próximo curso y lo podamos hacer con una cierta normalidad. Es verdad que estamos trabajando sobre la posibilidad de que las clases el próximo cuatrimestre, el primer cuatrimestre concretamente, sean virtuales, pero sí que queremos compensaros de alguna forma con conferencias o con seminarios que intentaríamos organizar en streaming de manera que podáis seguir en vuestros dispositivos móviles, en vuestros ordenadores, pues esas conferencias. Lógicamente, en los que os matriculéis el curso que viene, pues os vamos a compensar de alguna forma. Ya sé que no compensa el reducir la matrícula en una pequeña cantidad de dinero, la pérdida de los buenos ratos que pasáis aprendiendo y compartiendo, no solamente aprendiendo, sino también enseñando, compartiendo vuestras experiencias. Y creo que todos nos sentimos especialmente orgullosos de vosotros. Así que espero veros el próximo curso. Espero que nos veamos físicamente, incluso que nos podamos llegar a tocar, al menos en el segundo cuatrimestre. Deseo que paséis un buen verano y que, repito, nos veamos el próximo curso y volvamos a la normalidad que tanto echamos de menos. Muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias sobre todo por quedaros en casa y cuidaros muchísimo. Un abrazo fuerte para todos. Queridas alumnas, queridos alumnos, profesorado, personal de la Universidad de la Experiencia, quiero sumarme a las palabras de nuestra vicerrectora en ese recuerdo para quienes ya no están con nosotros y para quienes han sufrido las consecuencias de esta pandemia más de cerca. También en cuanto a felicitaros por vuestro comportamiento cívico, por la actitud constructiva demostrada durante estos 3 duros meses. Y cómo no, sumarme al agradecimiento a quienes están trabajando para que este proyecto siga adelante y mejore a pesar de los contratiempos. Clausuramos un curso difícil que nos ha hecho buscar nuevas formas de continuar con nuestras actividades y mantener el espíritu de lo que consideramos debe ser la Universidad de la Experiencia. Retomaremos, como se ha dicho, nuestra actividad de manera no presencial, gracias a aplicaciones como la videoconferencia, el anillo digital docente, el correo electrónico, porque todos deseamos seguir aprendiendo y, desde luego, no quisiéramos que el uso de las tecnologías supusiera un freno para nadie. En estos
en estos 2 o 3 meses en los que hemos tenido que trabajar con métodos novedosos, quienes no somos expertos, como es mi caso, nos hemos visto obligados a pedir ayuda a los alumnos, a nuestros amigos, a nuestros hijos, para aprender a manejarnos con esas herramientas, pero cualquier cosa valía menos rendirse. Así que seguiremos atendiendo vuestras dudas cuando se pueda, de manera presencial o por teléfono o por correo. Estamos preparando el próximo curso con el mismo empeño o más de siempre. Pero bueno, de toda esta información la podréis obtener en nuestra página web. Ahora no voy a extenderme porque quiero dejar espacio a compañeros, a alumnos, a profesores que tienen algo que decirnos. Como sabéis, en toda clausura contamos con una conferencia magistral, en esta ocasión impartida por dos profesores muy queridos por nosotros, la profesora Amparo Martínez y el profesor Fernando Sanz, que van a hablarnos de cómo el cine ha reflejado situaciones similares a las que estamos viviendo ahora. Muchas gracias a los dos y os dejamos con la charla Pestes, encierros y otros apocalipsis. El cine en tiempos de confinamiento. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su asistencia y bueno, me gustaría comenzar esta intervención, bueno, pues dando las gracias a la señora vicerrectora, también a la propia Universidad de la Experiencia, a su director y a su jefe de estudios, tanto en mi nombre como en el nombre de la profesora Amparo Martínez Herranz, con quien vamos a intentar llevar a cabo esta pequeña charla online, bueno, pues el que hayan tenido a bien, el que nos hayan distinguido, bueno, pues con el honor de estar acompañándoles durante un rato en esta ceremonia de clausura de este atípico curso de la Universidad de la Experiencia que tuvimos que ver interrumpido en circunstancias, pues como todos saben, inesperadas y muy desgraciadas y que, bueno, pues con esta sesión de hoy vamos a intentar, pues por lo menos poner un digno colofón. Dicho todo esto, y pasando ya a hablar de cuál va a ser un poco el tenor de la sesión que vamos a desarrollar la profesora Amparo Martínez y yo en estos próximos minutos, pues la verdad es que atendiendo a la sugerencia que se nos realizó desde la propia Universidad de la Experiencia, pensamos en, bueno, pues intentar mostrar cómo a través de la historia del cine, bueno, pues estas circunstancias en las que nos hemos visto envueltos durante los últimos meses, estas circunstancias, bueno, pues de pandemia, de amenaza, de miedo y también de encierro, puesto que también de eso hablaremos, bueno, pues a pesar de ser absolutamente nuevas y que ninguno de nosotros, ¿verdad?, pues hemos vivido hasta el momento, bueno, pues sí que habían dejado una mínima huella, aunque con otras circunstancias muy diferentes que iremos poco a poco analizando a lo largo de la historia del cine. Por tanto, ese va a ser el objetivo, el dar unas claves y sobre todo a través de algunos pequeños ejemplos, el ir mostrando, bueno, pues como a lo largo de la historia del cine han aparecido, bueno, pues estas circunstancias tan extrañas en las que, bueno, pues nos estamos viendo envueltos en nuestros días. Y si les parece, comenzaremos con la introducción. Permítanme que abra la presentación, que aquí está. Bueno, que aquí pueden ver todos ustedes. Y insisto, bueno, pues esta es un poco la idea de la que bueno, pues queremos hablarles en este ratito, ¿no? Esta idea de amenazas, encierros y otros apocalipsis, el cine en tiempos de confinamiento. La verdad es que cuando hablamos de un tema como este, estamos hablando de amenazas, de miedos, de encierros, de epidemias a través del cine, pues la verdad es que aunque podemos rastrear algunos ejemplos antiguos, incluso en la época del cine mudo, nosotros no vamos a descender tan atrás, puesto que no nos daría tiempo de desarrollarlo correctamente, pues la verdad es que hay que señalar, o hay que comenzar, mejor dicho, señalando
que deberíamos ubicarnos cronológicamente para empezar a encontrar este tema con una cierta continuidad en los años 50, ya en la posguerra mundial, una vez que ya han pasado esos años de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo en esos años en los cuales empieza a desarrollarse el cine de ficción, un género que no era nuevo, pero que sí que en estos años 50 va a empezar a cobrar una particular importancia, a través del cual, entre otras muchas cosas, van a empezar a catalizarse muchos miedos sobrevenidos. Miedos que son nuevos, no son los miedos tradicionales a un fantasma, a un vampiro, al demonio, se me ocurre señalar, sino que estamos hablando de miedos nuevos, como digo, de miedos sobrevenidos, de miedos de reciente aparición que mediante el cine se quisieron exorcizar. Dicho de alguna forma, intentar vencerlos en una ficción cinematográfica, una ficción que como tal ficción, por tanto, no existe en la realidad, podría ayudar, este es el pensamiento que dirige un poco todas estas películas, al menos en la mente del espectador, a capear aquellas otras amenazas que desafortunadamente sí que eran reales y sí que estaban azotando a la sociedad de los años 50 y 60. Evidentemente, el primero de estos nuevos miedos, de estos miedos sobrevenidos, es el miedo a la amenaza nuclear. A la amenaza nuclear, producto, evidentemente, de las desgraciadas experiencias bélicas de Hiroshima, Nagasaki y algunas otras pues que habían tenido en los últimos compases del conflicto bélico. Y es precisamente este miedo a la amenaza nuclear el que va a determinar que empezaran a aparecer películas como La humanidad en peligro, como El increíble hombre menguante, esto por lo que se refiere al cine occidental, o en el caso del cine japonés, bueno, pues algunos otros ejemplos, como la primera saga, estamos hablando del año 1954, la primera entrega de la célebre saga de Godzilla. ¿De acuerdo? Fíjense que en todas estas películas se muestran consecuencias devastadoras, consecuencias terribles para la humanidad, pero provocadas todas ellas por hechos inesperados. Por hechos como los que nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, con esta pandemia del coronavirus, que precisamente por ser inauditos, por ser inesperados y por ser devastadores, generan muchísimo más miedo. El miedo, evidentemente, a lo desconocido es muchísimo mayor que el miedo, bueno, pues a una circunstancia que somos capaces de controlar. Y es precisamente este miedo a lo desconocido lo que, pues va a vertebrar estas películas que les vengo mencionando. Piensen que estamos hablando de extraños seres, estamos hablando de monstruos, estamos hablando de animales de tamaños desproporcionados, que, pues amenazan a la humanidad como consecuencia de haberse alterado el orden normal, el orden natural de la vida y de los acontecimientos normales, ¿no?, de los acontecimientos que nos rodean. Veamos los ejemplos que les propongo, ¿no? Pues en esta película, por una fuga radiactiva, en Godzilla, ¿verdad?, por una fuga radiactiva surge un tremendo monstruo que va a sembrar la devastación en Japón. La humanidad en peligro, pues también como consecuencia de una fuga radiactiva, los animales, sobre todo las hormigas, empiezan a cobrar un tamaño desproporcionado, un tamaño descomunal, que también van a asolar la humanidad. O en El increíble hombre menguante, bueno, pues un poco se da el fenómeno contrario, ¿no? Un hombre se ve envuelto en una extraña nube, que suponemos que es una nube también de radiactividad, y es él, de ahí el increíble hombre menguante, quien comienza a disminuir de tamaño y, bueno, pues va a tener que enfrentarse a circunstancias, bueno, pues tan poco problemáticas normalmente como la presencia de una araña, pero que por el hecho de haberse alterado, ¿verdad?, pues esa normalidad va a causarle más de algún problema. ¿De acuerdo? Esto sería uno de esos primeros miedos, una de esas primeras amenazas que nos muestra la historia del cine en los años 50, pero la verdad es que
dando un paso más, este formato de dar salida a los miedos colectivos a través del cine va a cuajar un par de décadas más tarde, ya en la década de 1970, en este caso no tanto de la mano del cine de ciencia ficción, cuanto de la mano del cine de aventuras y de su vertiente, el cine de acción, llegando en realidad a constituirse pues, bueno, pues todo un auténtico subgénero dentro del cine de aventuras, que fue el llamado, como todos ustedes saben, el llamado cine de catástrofes, que tendrá una enorme aplicación sobre todo en el cine norteamericano de esta década, ¿no? Cine de catástrofes que, bueno, pues a veces van a estar provocadas por fenómenos naturales, como sucede en Terremoto o como sucede en la aventura del Poseidón, aquel barco que un gran tsunami, una gran ola, bueno, pues pone boca abajo y, bueno, pues las personas que lo habitan, ¿verdad?, en ese viaje, pues quedan atrapadas y tienen que intentar escapar. Otras veces esas catástrofes no están provocadas por fenómenos naturales, sino por animales que alteran sus comportamientos habituales, como es el caso famosísimo de Tiburón, la gran película de Steven Spielberg, aunque sí que es cierto que en este caso ya nos adentramos un poco más en el cine de terror, no tanto en el cine de aventuras, ¿verdad?, aunque está un poco, ¿verdad?, a medio camino entre los dos géneros que en esta época se fusionan. Como digo, el cine de terror, que sin embargo, si lo piensan, va a ser el otro género que se emplee muy habitualmente para catalizar estas amenazas. Piensen que en el cine de terror de los años 70, bueno, pues vamos a ver cómo desde un espíritu hasta una televisión, un poquito más adelante ya, ¿verdad?, que te atrapa, o el mismísimo demonio, bueno, pues se alzan como verdaderas amenazas para el orden, ¿verdad?, de la vida cotidiana de la humanidad. En otros casos, como sucede en El Coloso en Llamas, también en este caso del año 1974, bueno, pues los peligros, bueno, pues cobran forma de fuego, ¿verdad?, que atrapan sin dejar salir a toda una serie de personajes que, bueno, pues están celebrando la inauguración de este enorme rascacielos y, bueno, pues que tienen serios problemas para poder salir. Y fíjense, en otras ocasiones, estas amenazas y estos miedos van a venir del exterior, van a venir de fuera y a veces van a cobrar, como por desgracia, pues unas cuantas décadas más tarde nosotros hemos venido sufriendo, bueno, pues la forma de virus letales que, bueno, pues causan circunstancias y causan consecuencias, mejor dicho, totalmente desproporcionadas. Como por ejemplo, pues podemos advertir en películas como La amenaza de Andrómeda, una película de la que justamente a continuación les va a hablar la profesora Amparo Martínez y a la cual con un saludo le doy paso en este mismo momento. Bueno, pues conviene ir poniendo ejemplos concretos de todo esto que les acaba de plantear Fernando, porque estamos hablando de pestes, de encierros, de otras apocalipsis contadas a través del cine, y yo les voy a poner dos casos concretos completamente diferentes entre sí. Vamos a empezar por La amenaza de Andrómeda, una película de Robert Wise que está a medio camino entre la ciencia ficción y el cine de catástrofes. En realidad es lo que va a abrir camino a lo que será con el paso de tiempo el cine de catástrofes. Me van a permitir que ahora comparta pantalla con ustedes para poderles ir enseñando algunas imágenes de lo que les quiero hablar a continuación. Vamos dentro de ese carácter metafórico que tiene el cine y los géneros de una manera
géneros como la ciencia ficción, como el terror, de una manera mucho más evidente, vamos a referirnos a lo que sucede dentro de los años 70, donde todos los géneros acaban impregnados, el cine de aventuras y acción, el cine de ciencia ficción, el cine de terror, de este componente catastrófico, después de una década tan violenta como había sido la década de los 60. La amenaza de Andrómeda en concreto es una película en la que se combinan perfectamente este concepto de ciencia ficción además muy solvente, al amparo especialmente en términos estéticos de lo que había sido el éxito de crítica de 2001, La Odisea del Espacio, de Kubrick, y combina este concepto de cine de catástrofes, perdón, de cine de ciencia ficción con el cine de catástrofe, sobre todo el cine de catástrofes que estaba por venir y que tendría un desarrollo mucho más amplio a finales de la década de los 70. La amenaza de Andrómeda, como les decía, es una película basada en una novela de Michael Crichton, todavía Crichton joven, una novela de idéntico título que va a ser dirigida ni más ni menos que por Robert Wise. Hago rápidamente mención, Robert Wise había sido el montador de Ciudadano Kane, luego un cineasta de oficio dentro del sistema de estudios con títulos tan memorables como Ultimátum a la Tierra, también una película de ciencia ficción que hablaba de los peligros de la Guerra Fría, y después de otros títulos muy diferentes entre sí, sobre todo de dos de los grandes musicales de los años 60. Había sido el director de West Side Story y el director también de Sonrisas y Lágrimas. El retorno a la ciencia ficción por parte de Robert Wise no era sorprendente porque era un género en el que él se había movido con comodidad durante la década de los 50, pero sí que es sorprendente la forma en la que se aproxima a este tema. Es un tono apocalíptico en el que se advierte a la humanidad de que debe estar atenta y no complacerse en sus logros y ser consciente de su fragilidad. Bueno, después de todo lo que hemos pasado con el coronavirus, estas advertencias, hechas en 1971, nos resultan especialmente oportunas. No les voy a contar el final de la película, pero sí que les voy a dar el planteamiento de la trama. Es una historia que cuenta los sucesos acaecidos después de que se estrelle un satélite del gobierno de los Estados Unidos cerca de la ciudad de Piedmont, en Nuevo México, y cómo todos los habitantes de la ciudad mueren misteriosamente, su sangre se convierte en polvo y además de manera instantánea, y solo hay dos supervivientes. Solo hay dos supervivientes que van a ser un anciano y un niño pequeño. Lo que sospechan es que el satélite ha traído un germen del mundo exterior, y aquí empieza la parte científica muy bien trabada en la obra. Un equipo de la élite científica empieza a investigar a toda velocidad acerca de las cualidades de ese germen, de cómo prevenirlo y sobre todo cómo evitar que se extienda a todo el mundo, algo que parece que puede ser inminente. Es una nueva forma de vida que además tiene la capacidad de mutar, que cuando prácticamente lo tienen controlado muta y se convierte en más peligroso, es capaz de diluir todas aquellas superficies en las que se coloca, y bueno, para combatirlo se llegan a plantear incluso el uso de armas nucleares que pueden tener efectos secundarios terribles. Bien, la película en su día resultó ciertamente extraña.
y cosechó un éxito no muy destacado entre el público, pero ha ido ganando fuerza y potencia con el paso de los años, sobre todo porque es un título que acaba teniendo una textura y un argumento atemporal. El germen o el virus, que es letal, mucho más letal que el coronavirus que acabamos de padecer, que estamos padeciendo, es un germen verde, diminuto, parece que es alienígena y puede convertir en polvo la sangre de cualquier ser humano y por lo tanto terminar con su vida a toda velocidad. Es mucho más letal, como les decía, que el coronavirus. Pero estamos ante una película que que plantea como ninguno el problema de las plagas y las epidemias, sobre todo por lo que les comentaba antes, por el modo en el que obliga, con cierta frialdad en el tono, en el tratamiento de la película, a plantearse la invulnerabilidad del ser humano, a preguntarse sobre todas estas cuestiones. Michael Crichton escribe la novela en 1969 y, bueno, he de recordarles que Crichton es un escritor que después ha tenido éxitos enormes. Por ejemplo, Jurassic Park, también adaptada a la pantalla. La novela se vendió fue un bestseller, se vendió con mucha facilidad y cuando se planteó convertirla en película hubo muchas dudas. Hubo muchas dudas porque parecía que un título de este tipo a principios de los 70, cuando lo que estaba primando era un cine renovado, un cine joven, un cine en la estela de Easy Rider, que acababa de ser un enorme éxito, bueno, pues el planteamiento de esta película rodada por uno de los grandes dinosaurios del cine, de uno de los grandes maestros como era Robert Wise, no terminaba de parecer oportuno. Sin embargo, la labor de Robert Wise y también la del guionista, muy encomiable, que hizo una excelente adaptación de la novela, el guionista fue Nelson Gidding, dieron como resultado una obra muy encomiable que en muchos aspectos supera al original literario. Merece la pena tener en cuenta que con La amenaza de Andrómeda, una de las cosas que consiguió Robert Wise es adelantarse al cine de catástrofes que, como les comentaba antes, iba a ponerse de moda durante los años 70, iba a tener una enorme vigencia. Hoy conviene, especialmente en la coyuntura que acabamos de vivir y que estamos viviendo, revisar lo que supuso una película como esta. Es una película en la que localizamos valores muy relevantes, aparte de imágenes como esta que les traigo aquí, que son demasiado familiares y nos recuerda el trato distanciado con los buzos que han llevado muchos sanitarios durante la crisis del COVID. Bueno, pues aparte de la oportunidad iconográfica de volver a La amenaza de Andrómeda, hay que valorarla como una obra en sí misma, con una obra que estaba muy por encima del cine de catástrofes que se haría después. No hay diálogos melodramáticos, no hay gritos, no hay tensión, salvo en la parte final de la película, todo es muy contenido, de una contención que a veces incluso sorprende por cierta frialdad. En este sentido, merece la pena también tener en cuenta cómo la película sorprende por presentarnos a unos sabios, a unos científicos que son héroes por ser sabios y científicos, no siempre por su calidad personal,
Son muy fríos, muy distantes, salvo la doctora, que en la novela original era un doctor y que en la adaptación literaria, en la adaptación, perdón, cinematográfica se convirtió en una mujer, salvo la bióloga Levitt y la enfermera Anson. El resto de los personajes son de una frialdad aséptica que funciona muy bien en la manera de exponer la película. Además, la película se beneficia de la formación y del bagaje intelectual del propio Robert Wise, que aunque no sea muy conocido, era un cineasta muy aficionado al cómic y trasladó algunos de los planteamientos estéticos del cómic a la composición del encuadre, con pantallas partidas que ahora para nosotros son tremendamente familiares, pero que en 1971, cuando se plantea la película, son una novedad en la propia forma de hacer de Robert Wise y una novedad en la forma de hacer cine. Es una constante a lo largo de toda la película que nos permite ir viendo cómo se desarrollan las situaciones en paralelo en distintas circunstancias. Otra virtud de la película es que resulta visionaria en cuestiones iconográficas, porque en la película aparecen objetos, aparecen elementos que ahora son de uso cotidiano, pero que cuando se realizó la cinta eran ciencia ficción en sí misma, eran objetos con los que el público o un usuario cotidiano estaba muy poco familiarizado. Hay que recordar que solo unos años antes se había rodado, como les comentaba hace un momento, 2001, La Odisea del Espacio. El laboratorio subterráneo de la amenaza de Andrómeda tiene muchos parentescos con la estética generada por Stanley Kubrick, pero también aparecen objetos que, como les decía, no eran comunes en la época. Aparecen ordenadores que en 1971 eran una rareza, aparecen laboratorios subterráneos con una asepsia y un trabajo con materiales y con equipos para mantener el distanciamiento y para mantener también la salubridad muy poco conocidos, y en este sentido funciona bien en la época y sigue funcionando bien en la actualidad. La única escena adrenalínica de la película, la única escena de tensión está en la parte final, en una carrera contra el tiempo en la que los científicos deben tomar decisiones que son auténticos dilemas morales. Y yo solo les tiento con esto para que se animen a ver la película. Probablemente esta frialdad, esta asepsia científica, es la que beneficia al título, porque ha habido recientemente una adaptación. En el año 2008 se estrenó un remake hecho para la televisión que alteró bastante la historia original y que no funcionó como relato, no tuvo éxito, y desde luego la película sigue siendo muy superior como narración y como invitación a la reflexión, que es lo que resulta valioso de esta cinta. Primero fue la novela, la obra literaria de Crichton, después fue la película de Robert Wise, pero La amenaza de Andrómeda planteó de manera muy certera algo que Robert Wise ya había planteado en 1951 con Ultimátum a la Tierra, y es le preguntó o le propuso al ser humano que reflexionase acerca de su prepotencia, que tuviese cuidado y sintiese que era altamente vulnerable.
Después de esta película vendría el cine de catástrofes en la línea de Aeropuerto y sus sucesivos años, en la línea de la aventura del Poseidón o del Coloso en llamas, que funcionaban después de la crisis del petróleo, después de hechos traumáticos para Estados Unidos como la pérdida de la guerra de Vietnam o la dimisión de un presidente de los Estados Unidos como Nixon. Estas películas de catástrofes funcionaban como una suerte de ejercicio de terapia, porque los espectadores, cuando salían de la película, por muy mal que estuviese su entorno, sentían que su vida cotidiana era mucho mejor que lo que acababan de ver, mucho menos conflictivo, y al salir podían sentirse reconfortados. Además, también conviene señalar que el cine de catástrofes tiene una función terapéutica, educa, explica, entrena para situaciones imprevistas y situaciones como la que hemos vivido muchos de nosotros, que en muchos momentos hemos sentido que era una auténtica película de ciencia ficción. ¿Aún no ha tomado el presidente una decisión sobre la directriz 712? Él no hace las cosas a ciegas, doctor Robertson. Primero le tenemos que presentar un informe. Lo que más preocupa al presidente son las consecuencias internacionales. ¿Qué opina usted, señor secretario? Va contra el Tratado de Moscú de 1963 hacer estallar armas termonucleares en la superficie. Habrá que informar en privado a los rusos de que vamos a cauterizar la zona. Entonces nos harán muchas preguntas. Y a algunas no querremos contestar. Se tardarán horas. Y sabe Dios hasta dónde se habrá extendido la infección para entonces. Sí, jefe. Sí, señor. Sí, señor presidente. El presidente ha decidido posponer la directriz 712 de 24 a 48 horas. Pero la... En cambio, ordenará a la Guardia Nacional que acordone la zona alrededor de Pittman. Ese es su departamento, ¿eh? Ya estamos salvados. Eso debería ser dejado en manos de los científicos. Es un error colosal. Diga al presidente que lo he dicho yo. No, pero conseguiré que lo reciba. Bueno, pues hablando de las cualidades metafóricas del cine y del modo que, como otras formas artísticas, nos ayuda a reflexionar, vamos a irnos al extremo opuesto y nos vamos a ir del Hollywood, donde todavía se siente lo que había sido el viejo sistema de estudios, a un cine casi, sin el casi, un cine independiente, de talante vanguardista, que también nos obliga a pensar y a reflexionar. Y vamos del cine de catástrofes a Luis Buñuel, y vamos de La amenaza de Andrómeda a El ángel exterminador, que no es cine de catástrofes, no es cine de ciencia ficción, está más cerca del cine de terror, aunque no lo es al completo, pero nos lleva a otros territorios, y a ese territorio al que siempre le gustaba llevarnos a Luis Buñuel, que es al territorio de la incomodidad, de lo desasosegante. Nos obliga a pensar más hondamente en las semanas de confinamiento que hemos vivido, y esta película, como saben ustedes muy bien, se ha utilizado frecuentemente en los informativos, en la prensa, en los medios, como referente para tratar de explicarnos a nosotros mismos qué era lo que nos estaba pasando. Les cuento que Buñuel contaba que una de las vivencias de la infancia que más le había marcado había sido la alarma generada
por una epidemia de cólera que se declaró en 1911 en el Vendrell, en Cataluña. La infección había pasado de Italia a España a través de una embarcación que atracó en Huelva y desde allí al noreste de la península, y esto provocó una crisis de pánico colectivo en todo el país, en Cataluña, en los alrededores, incluyendo Aragón. Alarmó al gobierno, alarmó a las autoridades sanitarias, de manera que se desplegaron banderas amarillas señalando cualquier lugar que pudiese ser sospechoso de estar contaminado. Del recuerdo de aquellos acontecimientos marcados por el miedo proviene la bandera que se coloca en la mansión del ángel exterminador, indicando que la casa y sus ocupantes han sido puestos en cuarentena a causa de una misteriosa epidemia. Es esa epidemia que, como saben bien los que han visto la película y los que no entienden que esto es una invitación a que la vean completa, bueno, pues lo que sucede es que hay un grupo de burgueses y aristócratas que después de una cena sienten que no pueden salir de la habitación en la que se encuentran y no pueden salir, pero tampoco pueden explicar por qué no pueden salir. Y ahora ya vuelvo a presentarles algunas imágenes que nos sirvan que nos sirvan de acompañamiento, de ayuda a lo que yo les estoy contando. Perdonen el lapsus, vamos allá. Y voy a compartir con ustedes estas imágenes, esta pantalla en la que bueno, vemos esa actitud reflexiva incómoda, como les señalaba. Es muy interesante que en el texto del guión de la película Buñuel no deja lugar a ninguna duda. Durante toda la redacción del texto del guión, Buñuel se refiere a los encerrados como náufragos de una civilización que está zozobrando. El enigmático encierro del que habla en El ángel exterminador le sirvió para expresar la sinrazón que amenazaba el mundo tras los desastres de la Segunda Guerra Mundial. Lo que le interesaba a Buñuel era observar al ser humano aislado, a la deriva, para identificar cuál era la verdadera naturaleza de las relaciones sociales y desenmascarar ciertos comportamientos y mecanismos que ponen a los individuos en una situación límite. Ya los había puesto Buñuel en situaciones límites en otras películas, como en Las Urdes, en Susana, en La ilusión viaja en tranvía, en el Robinson Crusoe, La muerte en ese jardín, La joven, y lo haría después en otros títulos como en Simón del desierto. Me van a permitir que aquí me remita a Carlos Fuentes, buen amigo de Luis Buñuel, que supo entender perfectamente qué es lo que Buñuel quería contar, cuáles eran las preguntas que les planteaba Buñuel al público, a los espectadores, al calor de esta película. Carlos Fuentes decía, ¿por qué si al fin el hombre es dueño de la capacidad y la posibilidad de superar para siempre la miseria, la enfermedad, la ignorancia, no cruza el umbral? ¿Por qué, si tiene a la vista las puertas del paraíso terrestre, no las traspasa y prefiere permanecer en el infierno del pasado? El umbral divide. Si no lo pasamos, volveremos a caer en el terror, en el odio y la sinrazón. No hay que ir muy lejos para encontrar en la historia contemporánea del hombre, en los desfiles de Nuremberg, en el gueto de Varsovia, en la cámara de gas de Auschwitz, la realidad de los símbolos extremos de Buñuel. Fíjense qué sabiduría la de Carlos Fuente, que sabe traducir a qué nos estaba llevando a pensar Buñuel, que escribe
la última versión del guión para esta película mientras se estaba empezando a levantar el muro de Berlín. Fíjense que todo esto, como les decía antes, está muy unido a la noción de naufragio y también muy unido a la noción de apocalipsis, que recorre y vertebra toda la película, pasando por distintos episodios. Fernando Rey hablaba, por ejemplo, de las escenas de la carga policial y del tiroteo que luego les mostraré, indiscriminado contra la población, como un augurio de las matanzas que se iban a producir pocos años más tarde en México, en la Plaza de las Tres Culturas, que iba a ocasionar 400 muertos y varios miles de arrestados. Esto nos obliga a esta calificación por parte de Fernando Rey de Luis Buñuel como alguien que era capaz de anticipar el futuro. En realidad es porque Buñuel tiene la habilidad de intuir y de saber cuáles son los temas esenciales que están latentes en la sociedad. Fíjense cómo la perenne actualidad de la obra de Buñuel tiene mucho que ver con su capacidad para ver las grietas de una sociedad. Y ahora, a comienzos del siglo XXI y como consecuencia de la crisis de COVID-19, la reflexión que propone El Ángel Exterminador sigue resultando escalofriante. Desde los distintos medios, les comentaba hace un momento, se ha citado esta película constantemente como una suerte de parábola de lo que nos estaba sucediendo o de paralelo a lo que nos estaba sucediendo. La cuestión es que para Buñuel lo grave no son los encierros físicos, sino las parálisis a las que nos conducen las inercias establecidas. Si no cambiamos nuestros hábitos de consumo, nuestra relación con el planeta, si no asumimos nuestras responsabilidades políticas, nuestras responsabilidades sociales o las humanitarias, volveremos a encontrarnos encerrados en una especie de bucle apocalíptico. Porque Buñuel lo que nos viene a decir es que no hay peor encierro que el de aquel que no quiere salir, de aquel que no quiere romper con sus inercias. Buñuel lo que está haciendo con El Ángel Exterminador es alertarnos acerca del peligro del inmovilismo que nos lleva a repetir una y otra vez todos nuestros errores, ya sean los de los burgueses del Ángel Exterminador o los de los ciudadanos del siglo de principios del siglo XXI. Los referentes bíblicos al Apocalipsis son claros y directos en El Ángel Exterminador. Estamos ante citas al Éxodo, al libro de Samuel, al Salmo 78 y sobre todo, como les decía, al capítulo 9 del Apocalipsis en esta película, donde nos habla que los seres malvados no dejan ni de matar, ni de hacer brujerías, ni de cometer inmoralidades, ni de robar, evidenciando así la conexión que hay subterránea entre el título de la película y la película en sí misma. También es muy interesante señalar que Buñuel no solo se inspiró en muchísimos textos, pero sobre todo para el título en los textos bíblicos, sino que también se va a inspirar en la pintura. En la pintura le va a aportar abundantes ideas, imágenes como las de Valdés Leal y en concreto la flagelación de San Jerónimo, tanto que este ángel no es un ángel exterminador, es un ángel que pone a prueba al santo, pero fíjense, la inspiración es tan directa en esta idea de ángel todopoderoso que uno de los carteles que se diseñó para la película precisamente tomó
como referente la obra de Valdés Leal. Y directamente vinculado a este concepto de ángel despiadadamente exterminador está el que protagoniza el lienzo titulado Peste en Roma, de Jules Elie de la Nuit, un ángel que está hablando y conectando con la idea de peste, una enfermedad que por otra parte ya había desaparecido cuando de la Nuit pinta esta obra, pero que sirve para hacer una meditación sobre el poder y el uso del poder. Y Buñuel va a seguir haciendo esta meditación en su película, utilizando esa idea de una civilización puesta a prueba como la de la amenaza de Andrómeda. En este ambiente sitúa Buñuel a una élite caracterizada por la parálisis, por una parálisis que es una parálisis moral y una parálisis factual. Fíjense, los encerrados del ángel exterminador están encerrados, no hacen nada por salir, pero al mismo tiempo están reprochando a los que están fuera que los de fuera no hacen nada por sacarles. Es decir, ellos están esperando que sea otro quien les salve. Bueno, esto tendría que hacernos pensar mucho. Esta película propone El ángel exterminador una de las mejores reflexiones, como les señalaba ahora mismo, sobre los encierros que nos imponemos a nosotros mismos, por inercia, por costumbre, por comodidad. Al final, las relaciones entre los encerrados se vuelven completamente insoportables y es entonces cuando se plantean como única solución volver a la posición en la que se encontraban al principio de la película y de esta manera tratar de deshacer este extraño maleficio que los mantenía confinados. La idea da resultado y consiguen salir y se van a una iglesia a celebrar una misa de acción de gracias para agradecer, para rendir pleitesía a la divinidad por el favor que les había hecho liberándolos de ese misterioso encierro. Sin embargo, cuando van a salir de la misa, vuelven a encontrarse encerrados y no saben por qué. Se vuelve a repetir el confinamiento, se producen altercados públicos, cargas policiales, a las que me refería hace un momento, y solo los únicos que son capaces de moverse son los corderos que se dirigen hacia la puerta de la iglesia donde se encuentran los confinados. Fíjense que ondea a la puerta de la iglesia una bandera advirtiendo de la epidemia de inmovilismo que acecha a la humanidad. El peor de todos los apocalipsis posibles. Empeñarnos en no cambiar las cosas, pero que las cosas cambien por sí solas. Lo que nos propone Buñuel con El ángel exterminador y la reflexión a la que nos debería llevar la película es que las cosas no cambian solas. Nosotros somos los actores de ese cambio. Bueno, pues les invito a que vean un fragmento de la película y que se sientan movidos e inquietos para ser ustedes mismos los motores de su cambio. Debe haber alguna solución. Míreme a la cara. No estamos locos, ¿verdad? Llevamos 24 horas aquí y nadie ha aparecido. Nos han olvidado. La actitud de los de afuera me inquieta más que nuestra propia situación. ¿Qué les ocurre? Algo deberían haber intentado ya. A no ser que todos hayan muerto en la ciudad y nosotros seamos los únicos supervivientes. ¿Por qué no vienen a buscarlo? ¡Alma! ¡Alma, no pierdas la cabeza!
Vamos, señores, ¿para qué se por escaquear? No me dirigí a usted. Por favor, todos que empiecen los gritos histéricos. Yo voy a romper la ventana. No se moleste, ahí está la puerta. Esto tiene relación con la huida de los criados. ¿Por qué se fueron? Señores, se lo suplico. No hay que aventurar tesis alarmantes. Los criados habrán tenido sus razones para marcharse. Sí, las razones que tienen las ratas cuando sienten que se hunde el barco. Si los señores me lo permiten, a mí me pareció que se iban sin saber por qué. Una hora antes de que llegaran los señores, estaban contentos. En fin, que nada explica nada. Todo esto es formidable. Calma ante todo, señores. Peor que el pánico no hay nada. Una situación como esta no puede durar indefinidamente. No estamos encantados, amigos. Este no es el castillo de un brujo. Solo analizando fríamente lo que está ocurriendo aquí, podremos hacer frente a nuestra bulia. Yo propongo lo siguiente. Callémonos un instante. Hagamos un esfuerzo supremo. Un acto enérgico de la voluntad que encierre el firme propósito de salir de aquí. De lograr lo que todos... Cállese usted, Nobile. Es lo mejor que puede hacer. Usted nos ha ido metiendo en esta trampa. Nos ha hecho víctimas de esta pesada broma o lo que sea. Yo, amigo mío, por haberlos invitado a cenar, por haberles ofrecido mi casa. Precisamente. Usted nos fue llamando uno a uno para que viniéramos a cenar después de la ópera. Una invitación amable, cordiales amigos. Me harán el honor, etcétera. Cada uno pudo haber ido a dormir a su casa o a un prostíbulo, mejor que aquí. Diga, ¿a qué obedeció aquella invitación tan extemporánea? ¿Extemporánea? ¿Por qué? Todos estaban encantados. Usted mismo expresó su satisfacción por lo cordial de la recepción. Pues rectifico y declaro que aquí no hay más que un culpable de esta degradante situación. Y es usted. Yo. Creo que ha perdido usted la cabeza, Raúl. Edmundo tiene razón. Es usted un majadero. Si no fuera usted una dama. Mira el mayordomo, a él no le sabe mal el agua. Me duele la cabeza. No, Blanca, no. ¿Qué hacen los hombres que están aquí para remediar esto? Hablar y hablar como rameras. Silvia, piense algo para que podamos irnos todos. No vuelvo a poner más los pies en este burdel. No se extrañe de su nerviosismo. Es más sensible que una niña. Estoy segura de que a ninguno de nuestros compañeros le afecta tanto esta situación como a él. No me exasperes más de lo que estoy, Ana. ¿No ves mis nervios? Quisiera no oír a nadie. Estar solo. Contento. No veré exterminio. A mí tampoco. Bueno, y tras los dos ejemplos de los cuales nos ha hablado la profesora Amparo Martínez, en las cuales hemos visto amenazas, miedos y encierros a través del cine provocados por las razones más diversas, provocados, bueno, pues desde epidemias como la que pues nosotros hemos sufrido y todavía estamos sufriendo, o bien por convencionalismos o por inmovilismos sociales, como hemos visto en el caso de la película de Buñuel, pues lo cierto es que vamos a terminar dedicándonos a un ejemplo además del cine español de los años 70, un ejemplo del que sin duda alguna, pues bueno, muchos de ustedes o a muchos de ustedes les habrá venido a la cabeza al hablar de esta circunstancia de los encierros forzados, y que no es otro que La cabina de Antonio Mercero. Una obra ya rodada en el tardofranquismo, en el año 1972, pero desde luego una obra que bueno, pues nos ofrece una gran cantidad de posibilidades de comentario, bueno, pues para el tema que estamos aquí tratando, ¿no? Una obra que como muy bien saben, pues en definitiva no deja de ser más que un mediometraje que no se rodó para su proyección en cines, sino que es una producción televisiva. Es una producción de televisión española de aquel año 1972 y, por cierto, conviene recordarlo, una de las producciones más premiadas a nivel internacional y que mayor impacto ha tenido en toda la historia de la cadena, en toda la historia de televisión española, y por tanto, bueno, pues como digo, estamos hablando de un ejemplo verdaderamente muy significativo, ¿no? Un ejemplo
que nos cuenta, bueno, pues cómo algo tan aparentemente normal, algo tan aparentemente convencional, no tanto hoy en día, en el que las cabinas de teléfono pues prácticamente ya han pasado a la historia, pero sí en la España de los años 70, bueno, pues como digo, algo tan aparentemente convencional, cotidiano y habitual, como realizar una llamada desde una cabina de teléfonos puede convertirse en, bueno, pues en una circunstancia, en una trampa de consecuencias verdaderamente demoledoras, trágicas y terribles. En este caso, y volviendo al tema de las amenazas, que de alguna forma nos lleva vertebrando esta charla a lo largo de este ratito, bueno, pues como digo, una cabina que va a convertirse en una verdadera trampa que es una amenaza oculta y engañosa, como lo son las buenas trampas, porque evidentemente las buenas trampas no son las que se ven, sino las buenas trampas son aquellas que ni siquiera nadie es capaz de imaginar que pueden ser una trampa, y por eso, al ser engañosas, son particularmente dañinas. Por hacer un símil muy facilón, del mismo modo que en Los pájaros de Hitchcock nadie se puede imaginar que unos inocentes pajaritos puedan causar, bueno, pues una catástrofe de la magnitud que nos narra en su obra maestra el maestro Hitchcock, bueno, pues de ese mismo modo nadie se puede imaginar que entrar a una cabina para hacer una llamada telefónica, bueno, pues pueda alcanzar las proporciones trágicas que nos narra en ella Antonio Mercero. Una cinta que en definitiva, bueno, pues nos cuenta como un señor de clase media española, bueno, pues después de dejar a su hijo en el autobús, suponemos que en el autobús del colegio, entra en una cabina para llevar a cabo una llamada telefónica, y una cabina de la que, sin embargo, nunca jamás podrá ya volver a salir. Y ahí es donde reside, evidentemente, todo el componente trágico final del que luego hablaremos. Sí que es cierto que en este punto cabe destacar la magistral interpretación de José Luis López Vázquez, un actor que en aquellos momentos estaba en un punto verdaderamente importantísimo de su carrera interpretativa. En un momento a principios de los años 70 en el que finalmente había sido capaz de quitarse ese rol del humor ibérico castizo, del humor ibérico casposo que había arrastrado pues, durante los años 50 y sobre todo en buena medida durante la década de los 60, y había dado, bueno, pues el salto desde esa comedia pues un poco sainetesca en la que él se había formado, bueno, pues al drama más absoluto. Tienen que pensar que justamente el año anterior a la cabina, en 1971, López Vázquez había protagonizado Mi querida señorita, de Jaime de Armiñán, una película de una envergadura y de un calado verdaderamente hondísimo. Tienen que pensar que estaba por aquel momento ya trabajando con Carlos Saura para rodar La prima Angélica, una de las obras maestras del cine español de comienzos de los años 70, y bueno, pues en ese momento concreto es cuando López Vázquez va a trabajar en esta película, ¿no? En una película en la que además este actor va a hacer gala de una capacidad interpretativa inigualable. Pues piensen que en solo media hora, que es lo que dura la película, va a ser capaz de llevar a cabo una gradación absolutamente total de todos los sentimientos que es capaz de padecer, de todos los sentimientos negativos, evidentemente, que es capaz de padecer un hombre medio español. Sentimientos que comienzan con esta sorpresa y fastidio inicial, vaya, porque se ha quedado encerrado en la cabina y no puede salir, que se prolongan y siguen en la vergüenza de verse observado por todos. Aquí ven que prácticamente todo el barrio hace corro en torno a esa cabina. Algunos se burlan de él pues por lo surreal de esta situación tan absolutamente extraña. Otros, como el personaje que ven aquí, intentan ayudarlo, y además intentan ayudarlo con mucha intensidad, pero no lo consiguen y él todavía se frustra más. Por tanto, bueno, pues de esa sorpresa inicial ya hemos pasado a la vergüenza, a la frustración, y bueno, pues esas sensaciones se irán sucediendo, bueno, pues el hastío,
el miedo y el pánico desesperado del final, bueno, pues que corresponde con esta escena que les muestro, bueno, pues que no es otro que el del pánico desesperado del que ve la muerte al final del túnel, que además, bueno, pues se ve muy gráficamente a lo largo de esta película. Pero desde luego, fíjense, cuando hablamos de la cabina, sí que quisiera señalarles que esa cabina roja, como objeto físico, prácticamente es lo de menos en esta película. Lo que quiero decir es que lo demás en esta película es el enorme simbolismo que este objeto, que esta cabina roja, encierra como metáfora, porque verdaderamente esta es la clave para interpretar la cabina de Antonio Mercero, no la lectura textual de un señor que se ha quedado encerrado en una cabina y no puede salir, sino verdaderamente del mensaje, ¿verdad? Del subtexto, ¿verdad? Que debajo de esta circunstancia se encierra y que, como digo, hace, bueno, pues que tenga una interpretación metafórica verdaderamente interesantísima, ¿no? Y en ese sentido, que es en el que quiero profundizar en estos últimos compases, ¿verdad? Bueno, pues lo cierto es que yo les propongo dos interpretaciones metafóricas de esta obra, dos interpretaciones que evidentemente no son mías, sino que, por supuesto, bueno, pues están en consonancia con los que fueron los objetivos del propio cineasta, del propio Antonio Mercero. En primer lugar, vamos con esa primera, digamos, lectura simbólica de la cabina. Pues lo cierto es que en este encierro obligado, que además, como saben, continúa en un viaje incierto por un paisaje absolutamente inhóspito y que termina en ese final trágico y terrible, que luego todavía mencionaremos una vez más, pues la verdad es que siempre se ha visto una primera lectura más habitual, más frecuente, también más concreta, que es la que tiende a identificar esta cabina de teléfonos con el franquismo. Dicho de otra forma, con el periodo de la posguerra, que quedaría definido, por así decirlo, como esta cabina y, por tanto, como un objeto opresor que de alguna manera limita la libertad de ese hombre español medio, que coarta totalmente su capacidad de acción y de movimientos, que no le deja hacer lo que él verdaderamente quiere, abocándolo, bueno, pues a la más absoluta, bueno, pues anulación personal y a la más absoluta tragedia final, que, bueno, pues como saben, es la que tiene que sufrir el pobre protagonista de esta película, ¿no? Fíjense además esta metáfora vinculando la cabina con el franquismo, que además culmina, y ya he puesto antes esta imagen, ¿verdad?, en este ambiente totalmente expresionista de este desgarrador final, con los esqueletos metidos en las cabinas de teléfonos y también con esa central eléctrica de la cual hemos mencionado, que si se fijan en las imágenes, la verdad es que parece sacada nada más y nada menos que de ese ambiente expresionista, como decía, de Metrópolis de Fritz Lang, ¿no?, de aquella gran fábrica en la que transcurre una buena parte de la acción y el nudo argumental de Metrópolis de Fritz Lang, a la que desde luego pues esa central en la que perece el protagonista de la cabina, la verdad es que se parece mucho. Sí que es cierto, fíjense, que este tipo de encierros vinculados con el franquismo y también con la posguerra española ya los hemos visto otras veces en el cine español, antes y después, fundamentalmente después de la cabina, bueno, pues en cintas como El Anacoreta, en este caso protagonizada por Fernán Gómez, o en películas magníficas, a su vez, ¿verdad?, adaptaciones de otra magnífica novela como Los girasoles ciegos, de José Luis Cuerda, donde tenemos de nuevo pues también ahí el tema del encierro, bueno, pues provocado por el franquismo, o desde luego, bueno, pues muchísimo más reciente, del año pasado, bueno, pues tenemos en el cine español la magnífica La trinchera infinita, que desde luego, bueno, pues es una película que si alguien no ha visto en tiempos de confinamiento, la verdad es que sobre todo resulta de un impacto aplastante y demoledor, porque, bueno, pues en definitiva nos habla de eso, ¿no?, de encierro, de confinamiento, de miedo, de temor, de amenaza, de represión y en definitiva todo eso vinculado a ese momento histórico
histórico que ya hemos señalado. Sí que es cierto que en cines podemos encontrar otros encierros que nada tienen que ver con el franquismo, bueno, pues como el caso de Enterrado, la película de Rodrigo Cortés, ¿verdad?, que en este caso, bueno, pues nos narra la historia de un personaje encerrado dentro de un ataúd, aunque sí que es cierto que también en esta película el teléfono, en este caso el teléfono móvil, los tiempos ya eran otros, ¿verdad? Pues también juega un papel importantísimo, nos habla de otro tipo de encierro diferente que nada tiene que ver con el franquismo. Pero fíjense, volviendo a la cabina y ya para terminar con mi intervención, sí que es cierto que existe una segunda lectura de la cabina. Una lectura que me atrevo a decir que es más extensa, que es más universal y también más existencialista que la primera que hemos señalado y que también Mercero quiso plantear en su película, ¿no? Y es esa interpretación que tiende a conceptuar la cabina como aquellas limitaciones a las que todos, bueno, pues hemos de someternos o hemos tenido que someternos por la causa que sea. Son esas cabinas de la enfermedad, son esas cabinas de los problemas familiares, son esas cabinas de los problemas sociales, económicos, o son esas cabinas, llámese la cabina de la pandemia del coronavirus, en las que todos estamos metidos, esas cabinas que nos destruyen y esas cabinas de las que desde luego a toda costa, bueno, pues intentamos liberarnos. Una segunda lectura esta que a veces queda eclipsada totalmente por la primera, pero que desde luego hace que el alcance de la cabina sea muchísimo más amplio y muchísimo más universal. Y es la que, en definitiva, hace, desde luego, bueno, pues que esta obra audiovisual podamos considerarla como una de las obras maestras del cine, del maltrecho panorama del cine y del audiovisual español de los años 70. Y con lo cual, bueno, pues damos por concluida esta sesión, no sin antes volver a darles las gracias a todos ustedes por su atención, a la Universidad de la Experiencia por habernos hecho este llamamiento a estar con todos ustedes y, bueno, pues deseándoles que el final de este curso, todavía incierto, y el principio del que viene, bueno, pues incierto, bueno, pues nos traiga a todos, desde luego, lo mejor y sin duda alguna, cuando menos la superación de, bueno, pues de los difíciles momentos que hicieron, ¿verdad? Pues que este curso de la Universidad de la Experiencia quedara tan radicalmente cortado, bueno, pues allá por el lejano mes de marzo. Con un saludo muy cordial para todos ustedes, me despido en mi nombre y en el nombre de la profesora Amparo Martínez. Un saludo para todos. Como Justiciar de Aragón, para mí siempre ha sido un honor poder dirigirme a todos los alumnos de la Universidad de la Experiencia, dando unas nociones básicas de lo que más nos gusta, que es nuestro derecho civil o nuestro derecho propio aragonés, pero, como siempre digo, desde un punto de vista eminentemente práctico, para que sirva a todos nuestros aragoneses. Lamentablemente, este curso, como sabéis, por la pandemia, hemos tenido que suspender una serie de lecciones en cada una de las sedes, incluso nuevas, que teníamos pendientes de conocimiento, pero mi deseo más fervoroso es que el nuevo curso 2021 de la Universidad de la Experiencia sea evidentemente presencial, porque no es lo mismo. Todo lo que estamos comentando de lo virtual o de lo digital va en contra de lo que es la socialización y, por lo tanto, yo apuesto, como siempre, por las clases presenciales. Ya digo que esperemos que en el 2021 podamos retomar todas nuestras actividades con absoluta normalidad. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy David Tarrío y vaya primero mi recuerdo y mi afecto para las personas que están sufriendo y han sufrido la enfermedad del coronavirus, Entonces, para que se recuperen lo antes posible y podamos tenerlos entre nosotros. Y los que se han ido ya, pues acompañen el dolor a las familias. Por otra parte,
los de los primeros cursos de la Universidad de la Experiencia creo que piensan igual que yo en el momento en que dijimos, vaya suerte que tenemos, que empezamos en esta cosa, que nos lo estamos pasando en grande, que nos entretenía muchísimo y llega una pandemia y nos trunca el garito. Pamear y no echar gota, vamos. Entonces, claro que de esto depende de nosotros el seguir adelante o no. La universidad ve imposible el hacerlo presencial por las circunstancias que son evidentes, desde luego. Entonces, en contraposición, ofrece un curso virtual que algunas ventajas importantes tiene. Porque, claro, la presencial, el inconveniente es el trato en corto, que lo vamos a perder. Entonces, sin embargo, de manera virtual, tiene muchas ventajas. Entre otras, la estimulación de la creatividad en el usuario, promueve la innovación, aumenta las opciones de entretenimiento y estimula el desarrollo temprano de habilidades técnicas de la persona. Todo esto se resume en una palabra, es fascinante, fascinante. A mí me consta que nuestros compañeros, el entrar en el Internet les causa, vamos a llamar, un cierto respeto. Entonces, el historiador Tito Livio ya decía, dice, el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Lo primero que hay que tener es paciencia y no tener miedo. Convertirse en internauta es algo como poner la lavadora. Las 3 primeras veces la fastidias y luego vas cogiendo y es como montar en bici. Entonces, si mi opinión sirve de algo, participar en esta aventura, disfrutar de la navegación, y mientras esperamos a estrecharnos la mano. Ánimo y muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Loli, soy la delegada del 6º curso de la sede de la Universidad de la Experiencia en Zaragoza y también soy la vicepresidenta de la Asociación de Mayores de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza, AMUEZ. Queremos agradecer a la dirección de la universidad la posibilidad de participar en este acto de clausura con este nuevo formato. Este curso terminó de manera precipitada en el mes de marzo debido a la pandemia del coronavirus. El país se detuvo y ahora poco a poco tenemos que empezar a recuperar cosas que hemos dejado de disfrutar. Nos hemos dado cuenta de manera repentina de que el mundo es el mundo de la comunicación digital. Eso ha cambiado también la forma de la enseñanza y de aprender. Hemos visto cómo nuestros nietos se conectaron con sus profesores a través de sus tablets y sus ordenadores. Nuestros hijos se pusieron a hacer teletrabajo y descubrimos un montón de posibilidades para seguir en contacto durante el confinamiento a través de las videollamadas. Las noticias sobre la recuperación de una cierta normalidad no son claras, pero algo es casi seguro. No volveremos en octubre o septiembre a las clases presenciales. La Universidad de la Experiencia y nosotros como alumnos queremos subirnos al tren digital. Nos han escuchado y han trabajado para ofrecernos unos cursos online que estoy convencida nos permitirán seguir aprendiendo, eso sí, de manera diferente, con nuestros estimados profesores. Lo sabemos y es cierto que donde se pongan las actividades presenciales y el contacto directo alumno-profesor, no hay pantalla que lo iguale, pero a la espera de nuevos tiempos y mejores tiempos, pues tenemos la posibilidad de volver a una cierta normalidad con estos estudios. Os animo a matricularos en este curso online, preparado para que técnicamente resulte fácil, sabiendo que uno de los rasgos que nos caracteriza a los mayores, bueno, hoy en día nos llaman señors, son las ganas de no quedarnos atrás. Lo que falta en esta modalidad es el aspecto social tan importante y el contacto con los compañeros, pero podemos ser creativos, podemos seguir las clases en pequeños grupos desde nuestras casas o incluso desde una sala de un centro cívico, pero siempre que respetemos las normas sanitarias. Vamos a mantener el deseo de seguir aprendiendo y superar las dificultades hasta que podamos volver a recuperar nuestros bancos, volver con nuestros compañeros y con nuestros queridos profesores, lo antes posible,
y con el entusiasmo de siempre. También recuperaremos las actividades que nos ofrece la asociación, quizás con nuevas ideas y mejores propuestas. Perdamos el miedo y adaptémonos a las nuevas tecnologías que nos rodean. Quiero terminar este espacio que nos han dado a los alumnos recordando, por supuesto, a las víctimas de esta pandemia que se ha tristemente ensañado con las personas del grupo de edad al que pertenecemos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto. Buenas alumnas y alumnos de la Universidad de la Experiencia de Alagón. Simplemente me pongo en contacto con vosotros con estas palabras para daros las gracias por la dedicación que tenéis con la Universidad de la Experiencia de Alagón y para despedirme de vosotros por este curso que hemos tenido que terminar de una manera tan inesperada debido a las circunstancias sanitarias que tenemos. Simplemente agradeceros toda la confianza que ponéis en la Universidad de la Experiencia y que esperamos veros continuar en el próximo curso. Que paséis un feliz verano y sobre todo que tengáis mucha salud. Hola, saludos al alumnado de la Universidad de la Experiencia del Cádiz. Como sabéis, la pandemia ha obligado a interrumpir las clases, pero por supuesto encontraremos la manera de continuar el curso el año que viene. Es muy importante que las personas puedan formarse a lo largo de todas las etapas de su vida y por eso nos gusta esta universidad y nos encantan sus estudiantes. Así que espero veros a todas y a todos el curso que viene y bueno, hasta pronto. Hola a todos, queridos alumnos. Nos ha pillado este año una situación excepcional. Deberíamos estar hoy despidiendo este curso académico del 2019-2020 en una situación mucho mejor para todos, en el ámbito de la Fundación Ramón J. Sender en nuestros centros aquí en Barbastro, celebrando el fin de curso y entregándoos a todos vuestros diplomas y vuestras acreditaciones como el curso superado, pero nos hemos visto envueltos en una situación, como decía al principio, tan excepcional que hace que este final de curso sea también diferente a lo que todos conocíamos. A todos agradeceros la confianza que habéis tenido un año más en realizar vuestros estudios en la UNED. Enhorabuena a todos por los excelentes resultados que habéis mostrado y ojalá en el próximo mes de septiembre, octubre, cuando comencemos ya la vida normal, podamos volver a reencontrarnos, podamos volver a realizar las actividades y las clases como se estaban realizando anteriormente a esta pandemia y ojalá que podamos volver a esa normalidad que tanto deseamos. A todos muchas gracias por haber durante estos meses trabajado, aunque haya sido a distancia y a través de manera telemática en vuestros estudios. Agradecer ese compromiso que habéis tenido a todos los profesores, a todo el elenco de trabajadores de la casa que han estado haciendo una labor excepcional y darlos pues un poco la esperanza de que dentro de poco podamos volver a estar tener las clases presenciales y volver un poco a la normalidad que todos deseamos. A todos muchas gracias, enhorabuena por vuestro curso y nos vemos muy pronto. Un saludo. Hola, quiero aprovechar este acto de clausura de la Universidad de la Experiencia para agradecer la implicación de los 127 alumnos que desde la sede de Binefar han cursado este último curso. También dar la enhorabuena a todos los alumnos del resto de Aragón. La Universidad de la Experiencia es sin duda uno de los puntos claves en el plano educativo, cultural y también social de Binefar desde que se implantó hace 4 cursos. Simplemente daros la enhorabuena por el final de este curso y emplazaros para el próximo. Hola, mis primeras palabras no pueden ser más que de deseo de salud para ustedes y sus familiares. La crisis y la pandemia del coronavirus ha generado un frenazo en seco en nuestras vidas, ha cambiado por completo nuestros hábitos y también ha sido en el caso de la Universidad de la Experiencia. En estos momentos las nuevas tecnologías han cambiado, han explotado y realmente durante este tiempo han permitido el demostrar la importancia que tienen también en la educación. No sabemos cómo va a desarrollarse en el próximo curso la Universidad de la Experiencia. Probablemente tengamos que recurrir a las nuevas tecnologías y en estos momentos, en este rápido vídeo, lo único que puedo desearles es salud y que el próximo año podamos vernos. Hola, me dirijo a ustedes para dar por concluido este curso de la Universidad de la Experiencia. Me consta que todos han disfrutado enormemente y que el principal objetivo ha sido cumplido con creces.
Ahora toca prepararnos para dar la bienvenida al nuevo curso. Desde el Ayuntamiento de Caspe lamentamos profundamente cómo hemos tenido que dar por concluido este primer curso y que nos encantaría contar con todos vosotros para el curso que viene. Trabajaremos para que puedan seguir formando parte de esta comunidad educativa, que les aporta conocimientos sobre diversos temas de actualidad y con su principal objetivo, que es su enriquecimiento personal. Ojalá nos sigamos viendo el curso que viene. Un saludo a todos. Buenas tardes, soy José Antonio Remón, concejal del Área de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. En primer lugar, queremos transmitir un saludo a toda la comunidad de la experiencia, especialmente al alumnado de GEA, y desear que en estos momentos nos encontremos bien de salud, algo tan importante y tan necesario. A pesar del abrupto final del curso, donde no hemos podido despedirnos en persona, queremos que este acto sirva de despedida del curso y emplazarnos para el próximo año con la misma ilusión de siempre en las circunstancias que nos permitan. Un abrazo a todos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues desde EPILA, en este acto de fin de curso, de este curso un tanto especial, en primer lugar, lo que desde el Ayuntamiento de EPILA pues queríamos tener un recuerdo y un reconocimiento para todas las víctimas, para todas las personas que se han visto afectadas por el COVID, y desde aquí mandar también nuestro agradecimiento pues para todo el mundo que ha colaborado y ha trabajado, ha tenido que trabajar mucho durante todos estos meses, tanto para cuidarnos, sobre todo para cuidarnos en nuestra salud, como pues a todo el mundo que de diferentes maneras pues ha hecho que todo el mundo pues pasase este tiempo de confinamiento pues lo más agradable posible. En cuanto al curso, bueno, desde EPILA pues manifestar que estamos encantados con la Universidad de la Experiencia. Este año hemos tenido mucha más asistencia que el año anterior, que fue el primer año. Es una pena que el año se haya tenido que cortar, pero bueno, esperamos que al año siguiente, que al año que viene, pues podamos volver. Ya sé que han anunciado que las clases van a ser por telemáticas, pero bueno, a ver si hay un poco de suerte, va esto la recuperación más rápida y las clases pues pueden volver a ser presenciales. Seguro que como las van a organizar van a tener mucho interés. Nosotros haremos lo posible para que seguir manteniendo, para que la gente pues siga manteniendo el interés, que no tengo ninguna duda que así va a ser, y que sigan participando en este próximo curso, en el nuevo curso de la Universidad de la Experiencia, que bueno, ya vendrán tiempos mejores. Un saludo para todos los profesores, directores, para todo el mundo de la universidad y por supuesto pues para todos los alumnos de la Universidad de la Experiencia de la sede de EPILA. Muy buenas tardes, me dirijo a vosotros un año más en el final de esta Universidad de la Experiencia. Un año más, pero no cualquier año, un año atípico por toda la situación que hemos tenido que vivir, en la cual ha sido mucho más difícil seguir el curso y ha requerido un esfuerzo extraordinario. Quiero agradeceros a todos ese esfuerzo, animaros a que el año que viene volváis a participar en la Universidad de la Experiencia, agradecerle a la Universidad de Zaragoza este esfuerzo en la formación continua que realiza con el apoyo de todos, también de los ayuntamientos, como es en este caso el Ayuntamiento de Jaca. Muchas gracias. Muy buenas a todos y en especial a la Universidad de Zaragoza y a todos nuestros alumnos de la Universidad de la Experiencia, o la experiencia en la universidad, como a mí también me gusta llamarle y como así os dije en el inicio de este curso. Un curso que es atípico, que viene dado por una crisis sanitaria y que lamentablemente no nos hemos podido juntar para clausurarlo. Desde aquí, desde el Ayuntamiento de Monzón, os envío un mensaje de ánimo, que no perdáis esa inquietud y esas ganas por ampliar vuestros conocimientos, por seguir forjando amistades, por seguir viajando. Y estoy seguro que en un futuro, en un próximo curso de la Universidad de la Experiencia, podremos juntarnos de nuevo y celebrar y compartir buenos momentos. Así que os envío un fuerte abrazo y que os sigáis cuidando mucho. Buenas tardes. Nos han pedido que grabáramos un vídeo para acompañaros en la clausura de este atípico curso de la Universidad de la Experiencia que finaliza hoy. Creedme si os digo que me habría encantado poder estar con todos vosotros ahí reunidos en nuestro aula, pudiendo hacer
esta fiesta de finalización de curso, todos reunidos, todos juntos y mirándonos a la cara y mirándonos a los ojos. Bueno, las circunstancias mandan. Lo cierto es que este año pues, ha sido un año diferente. Yo creo que todos hemos aprendido muchísimo también, quizá no tanto de contenidos como estábamos acostumbrados en las clases de la Universidad de la Experiencia, pero es verdad también que todo este periodo tan extraño que hemos vivido pues nos ha enseñado muchísimos otros valores que hemos podido desarrollar, valores de cooperación, de colaboración, de solidaridad, de amistad, de participación, de entrega, de resistencia también, y que al final pues, nos han demostrado que en todos los momentos y en todas las circunstancias podemos seguir aprendiendo. Esa es quizá también la filosofía de los cursos de la Universidad de la Experiencia, donde todos vosotros pues, a lo largo de clases, a lo largo de días, a lo largo de vuestras reuniones en las diferentes sedes, pues seguís aprendiendo, seguís compartiendo y seguís disfrutando de todas esas vivencias que tienen lugar en nuestras sedes. Así que desde el Ayuntamiento de Sabiñánigo, pues animaros a que no perdáis ese espíritu para seguir aprendiendo, a que sigáis trabajando con las mismas ganas y sobre todo con la misma ilusión, y emplazaros para que el próximo curso podamos volver a reunirnos todos, volver a vernos, no a través de las ondas, no a través de estos medios telemáticos, sino en persona a ser posible, pero sobre todo pues siempre disfrutando de esas ganas de compartir, de aprender y de seguir disfrutando con la Universidad de la Experiencia. Feliz verano a todos. Buenas a todos, queridos alumnos de la Universidad de la Experiencia en Utebo. Como en los tiempos que nos ha tocado vivir parece que todo tiene que ser virtual, pues aquí va una despedida también virtual por mi parte, deseándoos lo mejor para este verano, deseándoos lo mejor para el nuevo curso, que estará lleno de sorpresas, y desde la Universidad de la Experiencia ya estamos preparando todas las propuestas para que podáis seguir disfrutando del nuevo curso. Así que gracias por este tiempo vivido, gracias por este curso. Seguid con fuerza, seguid con ánimo y nos vemos el curso que viene. Gracias a todos y adelante. Antes de dar paso al cierre musical a cargo de la profesora Ana Isabel Serrano, queremos darle las gracias a ella por su buena disposición, así como al Justicia de Aragón, Ángel Dolado, en representación de todos nuestros profesores, a los delegados en representación de los alumnos y a los alcaldes y alcaldesas en representación de los municipios en los que se encuentran nuestras sedes. Solo nos queda desearos un muy feliz verano, que nos volvamos a ver muy pronto y declaramos clausurado este curso 2019-2020. Gracias a todos. Queridos alumnos de la Universidad de la Experiencia, hoy toca clausurar este curso tan especial por motivos sobradamente conocidos. El profesor Roberto Anadón, que me está grabando, y yo misma, estamos seguros de que la música os habrá acompañado y hecho más llevaderos los difíciles momentos vividos. Esperamos que descanséis y cojáis fuerzas para comenzar el nuevo curso con ánimos renovados. Por nuestra parte, os prometemos nuevas e intensas emociones con impactantes grabaciones de ópera, opereta y zarzuela, por su inmensa calidad artística y su alto grado de comunicatividad. Os esperamos a la vuelta del verano. Un abrazo y hasta entonces, que la música os acompañe. Donizetti compuso su ópera Don Pasquale con suma rapidez. En dos diferentes epístolas nos relata que empleó en confeccionar la parte vocal, a falta de la orquestación, de 10 a 11 días, velocidad creadora que no va en detrimento de su extraordinaria calidad. En la trama, Don Pasquale es un viejo solterón que deshereda a su sobrino Ernesto por rehusar el matrimonio que le había convenido. Malatesta, amigo de ambos, urde una estratagema para que el vetusto gruñón aborrezca el matrimonio y pueda, consecuentemente, perdonar a su sobrino. La segunda escena de la obra se desarrolla en la casa de Norina, quien está leyendo un libro sobre el amor cortesano, y se nos presenta a sí misma.
Conoce todas las tretas del amor y puede ganarse el afecto de cualquier hombre. Alba Alcada es en el fondo una mujer de buen corazón. Esto nos lo cuenta en el aria So anch'io la virtù mágica, de comprometida tesitura y trepidante final. Demos un caluroso aplauso a las intérpretes. Oh